la parashá de esta semana, Parshas Truma, aparece el mandato divino al pueblo judío de construir un Mishkan, un tabernáculo, el templo móvil que acompañó al pueblo judío por el desierto. En la construcción de este edificio había un montón de materiales, pero entre los materiales inanimados, metales, había tres tipos: Zav, Vakesef y Nehoishes: oro, plata y cobre. Tenemos que entender por qué eran necesarios estos tres materiales. El pueblo judío en ese momento acababa de salir de Egipto, acababan de pasar el Yam Suf, y nuestros sabios cuentan que la riqueza que se llevaron de Egipto, el oro que se llevaron de Egipto, del Yam Suf, era impresionante. Si había que poner oro, ¿por qué no era todo de oro? ¿Para qué poníamos plata y cobre? Y la idea es que cada uno de estos materiales representa un estado espiritual del pueblo judío en el momento de la construcción, y por supuesto para nosotros también hoy, porque la Torá dice: hagan un templo para mí y voy a morar dentro de ellos. Quiere decir que dentro de cada uno hay un templo. Uno tiene que hacer de sí mismo un templo para que Dios resida dentro de uno. Pero uno podría pensar, en el estado espiritual que yo estoy, ¿qué tiene que ver Dios conmigo? ¿O qué tengo que ver yo con Dios? Entonces, a través de entender estos tres materiales, vamos a entender esta cuestión. Y para entender estos tres materiales, hay una discusión entre nuestros sabios. Hay tres opiniones sobre cuándo realmente en la práctica Dios dijo que hay que construir un templo. La primera opinión aparece en el Zohar. El Zohar dice que tanto el mandato como la donación de los materiales que el pueblo judío realizó para la construcción de este Mishkan, de este templo, ocurrió inmediatamente después de la entrega de la Torá, antes del pecado del becerro de oro. Quiere decir, en ese momento nuestros sabios cuentan que Dios había quitado totalmente la impureza del pueblo judío. Estaban en un nivel espiritual extremadamente elevado, el nivel de tzadikim, justos. Una segunda opinión es que el mandato y la donación para la construcción del Mishkan ocurrió después de Yom Kippur. El pueblo judío, después de la entrega de la Torá, hace el becerro de oro, y después del becerro de oro hacen Teshuvah, se arrepienten, retornan a Dios, y ahí es cuando viene Yom Kippur, el día del perdón. Recién después del día del perdón, que el pueblo judío estaba en el nivel de Baalei Tshuva, arrepentidos, maestros del arrepentimiento, así se traduce, es que Dios les dijo: muchachos, a construir un Mishkan y a construir un tabernáculo, y ellos dieron las donaciones de todos los materiales, etc. Y la tercera opinión es que el mandato de construcción del Mishkan fue inmediatamente después de la entrega de la Torá, cuando el pueblo judío estaba en el nivel de tzadikim. Pero el pueblo judío hace el becerro de oro, en cuyo momento el mandato todavía estaba vigente, y recién después de Yom Kippur, después de que el pueblo judío se arrepintió del becerro de oro, hicieron Teshuvah, arrepentimiento, es que empieza la donación y la construcción la donación de todos los materiales y la construcción del Mishkan en particular. Vemos que, de vuelta, el mandato de construcción estaba vigente incluso mientras el pueblo judío eran pecadores. Antes de que hayan hecho Teshuvah, antes de que se hayan arrepentido, todavía estaba vigente el mandato de construcción del Mishkan. Y aquí vemos estos tres tipos de materiales y estos tres tipos de personas. Uno podría pensar que si uno está en el nivel de un tzadik, de una persona extremadamente elevada, ¿qué tiene que ver con el mundo material? ¿Para qué se va a involucrar con el mundo material? Viene la enseñanza y dice: no, una persona que es un tzadik también tiene que estar involucrado en el mundo material, construyendo el Mishkan, haciendo de este mundo una morada para Dios, haciendo de uno mismo una morada para Dios. Otro podría pensar: soy un Baal Tshuva, soy una persona que ya probé el gusto del pecado, Dios libre y guarde, y tengo que alejarme de eso totalmente, me arrepentí, me tengo que alejar, no quiero involucrarme para no volver a pecar. Entonces viene Dios y dice: no, esa persona también tiene que construir el Mishkan. El mandato de construir el Mishkan fue dado después de Yom Kippur, es decir, cuando ya el pueblo judío había hecho Teshuvah, ya se habían arrepentido, y ellos son los que tienen que involucrarse en la construcción del tabernáculo, de un templo para Dios. Y el tercer personaje, el Rasha, el malvado, podría pensar: ¿yo qué tengo que ver con Dios? ¿Dios qué tiene que ver conmigo? Mira, la enseñanza dice: el mandato de construcción del Mishkan estaba vigente incluso cuando el pueblo judío eran pecadores. Y estos son los tres materiales: Zav, Vakesef y Nehoishes. El oro, en resumen, el oro representa al Baal Tshuva, la persona que se arrepintió y se acerca a Dios. La plata representa al tzadik, la persona que está en un nivel espiritual extremadamente elevado, es un justo. Y el Nehoishes, el cobre,
que viene de la palabra Nahash, Nahash quiere decir serpiente, la serpiente original del primer pecado, etc., representa a la persona que es un malvado. Los tres tienen que saber que tienen la obligación y automáticamente el poder de construir el Mishkan, de vincularse con Dios, de hacer de sí mismo una morada para Dios y de hacer del mundo entero una morada para Dios, trayendo Mashiach.